Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad explicaremos sobre indicadores de endeudamiento, pero antes presentaré los integrantes de nuestro grupo. Como número 1 tenemos a Juan Daniel Aguilar, Roxana Izapillo, Fanny Montenegro, Fernando Carranza, Santiago Villa y el que les habla, Lacey García. Bien, continuando con nuestros indicadores de concepto, que miden el nivel de obligaciones que tiene la empresa, y como fuente tenemos dos conceptos. El primer concepto tenemos financiamiento externo y como segundo concepto tenemos financiamiento interno. Como financiamiento externo tenemos mediante acreedores, quiere decir pasivos. Y el segundo concepto, como financiamiento interno, tenemos obtención de recursos a través de los socios, quiere decir patrimonio. Bien, esto sería por el momento por mi lado. Ahora voy a pasar a mi compañera Fanny Montenegro. Buenas noches, profesora, y buenas noches, compañeros. Voy a explicar un poco sobre las opiniones de los indicadores de endeudamiento. Como primero tenemos las razones de deudas que observan, ¿no? Con el dinero de quien se está trabajando, en qué grado está comprometido nuestro dinero en activos. Como segundo punto, desde el punto de vista del acreedor, los bancos le permiten determinar hasta dónde pueden otorgar el crédito a la empresa, porque necesitan conocer si la empresa verdaderamente cuenta con el efectivo para cumplir con los compromisos de pago. Como último punto, desde el punto de vista del acreedor o propietarios, el nivel de riesgo que tienen en sus inversiones y la probabilidad de que las mismas sean recuperadas. Eso es todo. Le doy el pase a mi compañero Santiago. Gracias. Buenas noches con todos. ¿Qué es el apalancamiento financiero? El apalancamiento financiero consiste básicamente en utilizar el endeudamiento para poder realizar una inversión. A esta técnica suelen recurrir tanto empresas como particulares. Entonces, en otras palabras, se podría decir que es utilizar el endeudamiento para financiar una operación. En lugar de realizarlo 100% con tus propios fondos, lo haces con una parte de estos y la otra parte con dinero prestado. Bueno, aquí les cedo con mi compañera Heidi para que les brinde un ejemplo. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Vamos a explicarles dos ejemplos. Yo voy a explicar el primer ejemplo. Voy a hacerme una deuda y sin apalancamiento. Inversión de hoy es 100.000 soles. Pasando el año ganaría 150.000. En los resultados vendría a ser una ganancia de 50.000 soles con el 50%. Con apalancamiento vendría, la inversión de hoy sería 100.000 soles. Mi aporte propio sería 20.000 soles. El banco me estaría prestando los 8.000 soles con intereses de 10%. Pasando a eso ganaría 150.000. En los resultados devolvemos al banco el interés, que es el 8.000 soles. En total, lo prestado sería 80.000 y también mi aporte propio, que sería 20.000 soles. En la ganancia sería 42.000 soles. Bueno, le doy paso a mi compañero. Profesor, compañeros, muy buenas noches. Hoy voy a explicar dos casos, uno con apalancamiento y otro sin apalancamiento. Cada caso me va a hacer saber si voy a tener más rentabilidad que el otro. En el modo sin apalancamiento voy a comprar acciones de una empresa. Yo he tenido ahorrado 1.000 soles. Compro las acciones me cuestan a 1 sol. Puedo así comprar 10.000 acciones. Luego, en el mes siguiente, el valor de esas acciones cuestan 2 soles. Por lo tanto, el inversor o yo decido vender esos activos, ¿no? Y veo que mi rentabilidad se va a duplicar a 20.000 soles, ¿no? Y finalmente la rentabilidad obtenida sería 10.000 soles. O sea que mi rentabilidad ha sido un 50%. Y si yo invierto
la misma cantidad ahorrada en modo con apalancamiento. Voy a prestar del banco 40.000 soles, más unos intereses de 1.000 soles. Decido invertir esos 50.000 en acciones que paga a través del préstamo y de los 10.000 correspondientes. Si las acciones suben a 2 soles, el resultado sería el siguiente. Ganaré 100.000 soles, pero esos 100.000 soles le voy a restar 40.000 del préstamo, 1.000 de los intereses, 10.000 de lo que yo he invertido, me quedaría 40.000 soles. Entonces, en conclusión, tendría una rentabilidad de 40.000 soles, ¿no? 40.000 soles, y si lo divido entre los recursos propios que he tenido, me da un 490%. Quiere decir que he ganado mucho más que en el primer caso. Voy a pasar a mi compañera Roxana para que explique lo demás. Bueno, para reforzar lo que dijeron mis compañeros anteriormente, el apalancamiento financiero es endeudarse con el fin de que ese endeudamiento lo vuelvas rentable a futuro o a largo plazo para que puedas cubrir ese endeudamiento. Bueno, la fórmula de un apalancamiento financiero es el total de pasivos entre el total de activos. Nosotros hemos encontrado el significado de que si tenemos un total de pasivos entre el total de activos y esto nos da mayor a 1, las deudas totales superan los recursos de los recursos propios. Esto quiere decir que este no es un apalancamiento favorable. ¿Por qué? Porque estamos teniendo más pasivos que activos. En el segundo ejemplo es de que si tenemos un total de pasivos entre el total de activos y esto es menor al 1, pues la empresa o entidad tiene más activos que deudas. Esto quiere decir que ese sobrante lo podemos invertir en acciones, en empresas o quizás endeudarnos más para seguir con esta rentabilidad. Pero si tenemos un total de pasivos entre total igual, claro, entre activos, y esto nos da un igual al mismo monto, pues tenemos a atender un riesgo, ya que una empresa no tiende a estar igual ni menos, sino a estar a más. Bueno, en la siguiente diapositiva, vamos a ejemplizar el estado de situación financiera de la empresa Alicor. Y bueno, en el cuadro observamos que la empresa Alicor tiene un total de pasivos de 6.881.693 entre 9.754.172, que en porcentaje nos da un 70.55%. Bueno, acá hemos encontrado que el capital de los terceros ha financiado es el porcentaje que indiqué de las inversiones. Para reforzar esta interpretación, como lo expliqué anteriormente, si esto es menor al 1, pues hay mucha rentabilidad. ¿Por qué? Porque la empresa Alicor está teniendo más activos que pasivos. Eso quiere decir que está teniendo un muy buen apalancamiento financiero. Como podemos ver, tiene un 0.77 a favor, más activos que deudas. Esto nos quiere decir que la empresa Alicor ha financiado sus activos en un 70.55%, con pasivos o dineros de terceros o deudas. Esto quiere decir que por cada sol que la empresa tiene en activos, ha financiado en un 70.55 céntimos con pasivos. El 70.55% le corresponde a los acreedores que han apalancado a la empresa. Ahora le paso a mi compañero Juan Daniel. Sí, profesora, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. En el caso, ahorita vamos a revisar el segundo indicador, que es solvencia patrimonial. La solvencia patrimonial nos informa que o llega a medir el grado de compromiso del patrimonio de los propietarios o socios para todos los acreedores de la empresa. Esto quiere decir, por ejemplo, si vamos al estado financiero de Alicor, vamos primero a sacar el total de pasivos corrientes, que es menos de un año, que es 4.511.703, con un porcentaje de 46.25%. El total de pasivos no corrientes es 2.369.990, con un porcentaje de 24.30%.
También tenemos la totalidad del patrimonio, que es 2.872.479. ¿Esto qué quiere decir? Para interpretarlo tenemos que hacer la totalidad del pasivo entre patrimonio. El resultado nos sale un 239.57%. Tenemos aquí dos interpretaciones. De acuerdo a lo que es el PPT, la primera interpretación viene a ser lo que es el capital de terceros, representan el 239.57% del capital propio. Tenemos más deudas que el patrimonio, o sea, todo el patrimonio, el capital que nosotros tenemos como empresa o la empresa Licor tiene en la actualidad es mucho menor a lo que es a las deudas totales de la empresa, tanto en un año y después de un año. Si es que los acreedores quisieran tomar ya estos pagos de estas deudas, ellos no podrían cubrir por todo el capital que tengan, por todo el patrimonio, no podrían cubrir porque es mucho mayor las deudas que el patrimonio. Por eso aquí hemos simplificado la siguiente interpretación, en que consiste. Primero, hemos dividido y el total de pasivos entre patrimonio nos sale 2.39, que multiplicado por 100 es 239.57. Segundo, el total de pasivo corriente entre patrimonio con un porcentaje de 157%. Tercero, el pasivo no corriente entre patrimonio nos sale 83%. Indica que los pasivos totales son mayores al patrimonio de la empresa. Esta empresa ha financiado su patrimonio en un 239.57 con pasivos o dineros de terceros o deudas. Es decir, que por cada unidad monetaria, que es un sol de patrimonio, el 239.57% representa las deudas con terceros. Los pasivos exceden con respecto al patrimonio, donde el 157% son deudas a corto plazo y el 83% a largo plazo. Continúa, por favor, compañera. O compañero, perdona. En este caso vamos a ver el tema de importancia del capital propio, que es otro tipo de indicador. Viene a ser patrimonio entre activo total. Nos permite conocer el grado en que las inversiones del corto y largo plazo se encuentran respaldadas por el patrimonio capital propio. ¿Esto qué quiere decir? Tanto en lo que es en el ejemplo de Alicor, el total de patrimonio viene a ser 2.872.479 y en el total de activos, tanto total de activos no corrientes, que es 7.535.000 con un porcentaje de 77.26 y el total de activos corrientes 2.218.518 con un porcentaje de 22.74%. Si dividimos patrimonio entre total de activos, nos sale como resultado 29.45%. El capital propio financiado en el 29.45% de las inversiones. ¿Qué quiere decir? Que el patrimonio neto es positivo. Sí existe un respaldo por parte de la empresa. El 29.45% de patrimonio respalda el 77.26% que la empresa va a recuperar en mayor de un año, mientras que en menor a un año recuperaría el 22.74%, porque nos ayuda a indicar tanto lo es el activo corriente y el no corriente. Entonces sí hay un respaldo en el tema del patrimonio, tanto en las ganancias que están utilizando últimamente como activos.